Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga, les mando un saludo desde aquí, desde Guaymas, Sonora. Les ama y les estima con mucho amor su hermano Luis López. Estamos en el discipulado de Catap, viendo en este final de mes, hoy viernes 26, 28, perdón, viernes 28 de marzo. Estamos en nuestro amado discipulado, en la cita de segunda de Timoteo 1:9. Hoy vamos a ver, para cerrar con broche de oro, diría yo, una cualidad de Dios tan hermosa, tan grande como la misma promesa. Dice que Él es Salvador, Salvador, nuestro Salvador. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que es nuestro Salvador? Dice 2 de Timoteo 1:9. eh, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué profundidad de este versículo. Lo podemos ver literalmente, que se refiere a Jesucristo nuestro Señor, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Dice, o sea, Él no nos hizo un llamamiento humano, no nos hizo un llamamiento de hombre, un llamamiento carnal en el que dices, estoy aprovechándome de mi maldad, como decían algunos, para que sobreabunde la gracia, que no está nada mal. Es una misericordia de nuestro Dios, pero es misericordia de Dios, no es un don de hombre, decir, voy a hacer el malo para que sobreabunde la gracia. No es un don ser malo, no es un don ser perverso, no es un don saber qué tipo de perversidad va a generar gracia en mi vida, ¿verdad? Claro que no. Eh, es un defecto que el hombre puede haber sido un tropiezo, puede haber sido una necesidad de, 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 de un error, de una equivocación, una falta de camino, falta de Dios. Para muchas cosas pudo haber sido generada esa maldad, pero no tiene razón de ser si tú dices, fue mi gracia, fue mi obra, fue mi, mi maldad la que provocó esa gracia. Pues no es así el llamado de Cristo. El llamado de Cristo es un llamamiento santo, un llamamiento santo, un llamamiento firme, un llamamiento que salva a vida eterna, que hace, ¿qué quiere decir llamamiento santo? Que es bueno, que es en amor, que no tiene maldad, que no tiene eh, pecado, que no tiene tropiezo. Entonces, el llamamiento de Cristo no es pecaminoso, no nos llamó a una senda pecadora, jamás. Dice, no conforme a nuestras obras, o sea, no por lo que hemos hecho. Sí, a lo mejor vio la intención, pero no es que nuestras obras sean supremas tampoco, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, esa característica de Jesucristo, de ser nuestro Salvador, de ser nuestro Redentor, se manifiesta en esa gracia, se manifiesta en ese sacrificio que dice que tanto nos amó, que dio su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos vamos a perder, no nos vamos a extraviar. Creemos en Jesús, entonces no nos vamos a mover hacia otro lado, hacia otra vida, hacia decir, ¿sabes qué? Creo en Cristo y oro a Dios, oro a Cristo como dice su palabra, y ando perdido entre las teorías, ando perdido de la salvación verdadera, aunque verdaderamente de mi alma lo amo, aunque verdaderamente de mi alma lo clamo, ando perdido de la vida que en Él está, ando perdido de la vida que en Él se manifiesta. Eh, pues no es así.
No es así, eso jamás va a pasar porque Él es fiel, porque Él es justo. Eh, no nos vamos a perder en teorías. Claro está, ¿no? Como que, como decir eso de los ovnis, de los extraterrestres, de las sectas, de las cosas que están mal, de todas esas cosas que pues, no podríamos decir, ay, creo en Dios y creo en eso, no, Dios nos redarguye, digamos, en los extremos, ¿no? Pero también de lo que está mal en nuestro corazón, de lo que sentimos que es pecado, son cosas que a Dios no le agradan, de lo que hay en el mundo, que decimos, esto no es de Dios, esto viene a perturbar la santidad de nuestro carácter, a perturbar la santidad de nuestra forma de ser. Todo eso es parte de decir, es lo que Cristo llevó en la cruz, es lo que Cristo clavó, es lo que Cristo hizo al decir, sabes que tú no, no vas a recibir esa palabra, no vas a recibir ese trato, no vas a recibir esa fe, porque la fe en mí incluye la enseñanza por medio de su Espíritu Santo. La fe en mí incluye la guía, aún en lo que no puedes hacer, aún en lo que está más allá de tus fuerzas, eh, de tu capacidad. Yo te voy a enseñar, yo te voy a instruir, yo te voy a guiar y como un padre ama a su hijo. Así es el camino cristiano, así es el camino de Dios, así es la senda de los justos. Entonces, vamos a declarar que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo es nuestro Señor y Salvador, porque esa gracia es la verdadera, no hay otra, no hay salvación fuera de Él. Entonces, si eso no viene a nuestras vidas, si eso no viene, o sea, Jesucristo reprende a Satanás. Jesucristo reprende aún en nuestra conciencia de creernos sabios o entendidos, pues no lo somos, no lo somos y estamos haciendo las cosas equivocadas y Él nos hace ver eso cada que sucede. Entonces vamos a tomar y tomamos ¿cómo se dice? Un meditar, un redarguir de nuestro caminar, un pensar en cómo hacer las cosas bien para seguir adelante, claro, y saber que no estábamos listos para recibir esa palabra, que no estábamos listos para recibir ni una bendición, ni una palabra, todo eso que creíamos ser, pues simplemente era un afán, una cosa que no nos convenía para seguir siendo el caminar perfecto que llevamos, pues como iglesia, más bien como iglesia que cree en Jesucristo. Y, y pues también somos luz en este mundo, en esta tierra, ¿no? Gracias a Dios por la obra de Dios. Pero sobre todo queremos resaltar esa cualidad de ser salvador. Gloria a Dios por eso, porque eso de salvarnos, yo lo veo como que no es simplemente mm, el esfuerzo de Jesucristo, ni aún el esfuerzo de Jesucristo, que fue grande, que fue perfecto, pero no es ni aún su esfuerzo, como dice, no por nuestras obras. Él mismo lo dijo, porque a esto me ha llamado mi Padre, a esto me han enviado a mí a salvarlos. Entonces la palabra que yo les doy, dice, la obra que yo hago, eh, eh, es el esfuerzo que estoy haciendo para cumplir el propósito de Dios, hijo, que sean salvos los que creen en mi nombre, que se arrepientan, que abandonen su mal camino, que abandonen sus malas obras, que abandonen sus tonterías, como quien dice, ¿no? Pero más que todo decir, yo lo hago como un mandato igual, así como ustedes deben de obedecer una palabra, así como ustedes deben de obedecer esos mandamientos, así como ustedes deben de redarguir en esto y hacer las cosas que deben de hacer
y no las que no deben de hacer, para que enderecen el camino torcido. Así también yo, dice, tengo que hacerlo, por, porque es un mandato de Dios, o sea, a fin de que todos obedezcamos a Dios en lo que nos tocó, sea grande o pequeño el ministerio. Entonces, esa gran obra de ser Salvador es un don, pues es el don de Dios, de que a través de Él fuimos salvados. Es una cualidad de nuestro Dios, ser Salvador por medio de Jesucristo, ser misericordioso, porque recordemos que de qué nos salvó, de nuestra propia muerte, pues de que nosotros mismos desobedecimos en el jardín del Edén. Adán y Eva pecaron, Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, pero más que engañados fueron por su desobediencia, por creer que la palabra de Dios no es tan importante como la gloria de Dios, y no es así. La gloria de Dios es importante y muchas veces creemos que más importante es la gloria de Dios. No vas a perder la gloria por una palabra, no vas a perder, y se pierde la vida entera por guardar una gloria que no se aprovecha de nada si no estás viviendo la vida correcta, pues si no estás obedeciendo la palabra dicha. Entonces, es precisamente eso, pues que dijeron, ¿sabes qué? Dios es glorioso, Dios es grande, la gloria que nosotros tenemos o que podemos adquirir va a ser superior a su palabra de un fruto, de un esto, de un el otro. Él nos va a dejar pasar esto solo por, por lo que yo dije, por lo que yo hice, como si fuera por su propia obra, pues. Y no, vimos que no, que a Dios le importa la obediencia a su palabra, que a Dios le importa, eh, que es decir, sabes que si yo te dije que me obedecieras, fuiste engañado por la serpiente, pero tú no hubieras sido engañado jamás si tuvieras temor de mis palabras. Por eso el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Porque dice, si tú tuvieras temor de mis palabras, no hubieras sido engañado, no hubieras sido trastornado, a pesar de que lo quisieras, a pesar de que lo anhelaras, a pesar de que lo necesitaras, a pesar de que te gustara mucho, me lo hubieras pedido a mí y a lo mejor yo te hubiera dado algo mejor, algo que te conviene, pero no lo hiciste, no lo hiciste. ¿Por qué? Porque no tenías temor de mis palabras, creías que ser amigo mío era poder transgredir, era perder el respeto a mi grandeza, y no era así, no era así. Nos dimos cuenta que no fue el hecho de decir vamos a ser amiguis, pues como quien dice, ¿no? Sino amigos con respeto también. Pero bueno, en fin, el punto es que tropezaron, que caímos, que fuimos muertos en nosotros mismos por desobedecer un mandato simple y sencillo. Entonces, al fin de cuentas, aún de esa muerte fue que Dios a través de Jesucristo nos salvó. O sea, a pesar de eso, dijo, te voy a dar otra oportunidad de que tengas temor de mi nombre, que sepas que la obediencia va a ser más difícil. Ahora no solo es no comer de una fruta, no es como el instinto animal, ¿no? Si fuéramos otra vez ignorantes en nuestro instinto animal, pues ahora no comas de esta carne, va a decir, ¿no? Pero no, ya no es nomás no comer de una fruta, ahora es, tienes que obedecer mis mandamientos, tienes que obedecer mi palabra, tienes que obedecer mis leyes, no solo decir que las estás haciendo, sino no pecar, sino arrepentirte de tus pecados, sino confesar tus pecados, confesar tu maldad, confesar tu transgresión, para que seas lavado por Jesucristo, para que seas perdonado por su sangre. Pero tienes que hacerlo en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo escudriña tus pensamientos y sabe
por qué hace las cosas, por qué no las haces, pero tienes que obedecer, sea como sea, en mayor o menor, tenemos que obedecer esa palabra. Entonces, su llamamiento es santo, es un llamamiento santo, como dijimos al principio, entonces tenemos que ser santos, obedecer a la santidad, obedecer a los preceptos de santidad, al camino de santidad, al arrepentimiento. También es agradable, pues sí es temible en eso, pero también lo presenta de una manera en que podemos hacerlo, que podemos lograrlo, que podemos cumplirlo. Entonces, sin temor, dice, no temeremos, pero no porque vayamos a pegarnos una pelea, ¿no? No temeremos a cumplir, a dejar, a mover, a recuperar eso que perdimos, porque no nos llamó a ser pobres ni a hacer pérdidas, sino recuperar lo nuestro, sino recuperar lo bueno, pues no recuperar el mal, sino recuperar lo bueno, recuperar la vida, recuperar el amor, recuperar todo lo que el enemigo nos robó, digamos, ¿no? Pero pero sí sin temor a obedecer y que nos va a ir bien obedeciendo. No nos va a ir mal obedeciendo, no va a venir el castigo por la obediencia, por adquirir la cosa buena, no va a venir ¿cómo dice? El sacrificio, la tribulación, ese ya lo hizo Cristo, no vamos a ser tribulados por clamar a Dios. Sí, el mundo lo quiere poner así, pero no debe de ser así y no es así. Va a venir la luz de Dios y va a reprender eso nuevamente, pero va a ser eterno ahora sí. Eh, no debemos de creer, que el decir Dios me ama va a ser el decir, por lo tanto, tienen que hacerme el daño, tengo que las cosas buenas son tribulaciones. Eso lo piensa el mundo, eso lo piensan los que no aman a Dios. Y no hay que hacerle caso a los que no aman a Dios porque no tienen el ministerio de Dios, ni la capacidad ¿cómo dicen? La autoridad de ministrar cosas de Dios. Tienen que ser las cosas como van, pues bien. Pero pues así andamos ahorita, hermanos, con toda esta. A mí me gustó mucho este tema por lo mismo que les digo, porque entendimos que esa cualidad de ser salvador viene a ser como un perdón. A pesar, fíjese, que Dios es temible y tajante en sus juicios. Él otorgó perdón. ¿Qué quiere decir eso que nos otorgó perdón? Que desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, antes de emitir su juicio, Él ya había omitido su perdón. Porque cuando Dios decide algo, Él no da vuelta atrás. Si Dios condena a los demonios que fueron condenados, Él jamás los va a perdonar. A los ángeles que fueron salvados, Él jamás los va a condenar otra vez. No, o sea, Dios no se arrepiente jamás de lo que hizo. Entonces, si ahorita tenemos salvación, es porque antes de enjuiciar a Adán y Eva, antes de decir todas sus declaraciones, antes cuando les habló, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Él ya sabía que iba a ser misericordioso con ellos, pero les dio un castigo, eso sí, les dijo, te dolerá tus hijos con el sudor de tu frente y batallarás y te saldrás del jardín para empezar. Allá va a haber una nueva Jerusalén, pero no, no será como antes. Entonces, sí damos a entender eso, pues de que fue Salvador porque es misericordioso, que fue Salvador porque nos salvó de la muerte que merecíamos, pues que a pesar de todo, Dios, a pesar de ser temible, también es bondadoso, pues es como dice, tiene templanza en sus decisiones. Pues démosle gracias a Dios y pues que pasen un excelente día y que Dios los bendiga.